Amén, gloria a Dios una vez más. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Ahora volvemos, estamos una vez más aquí para compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Ya estuvimos en nuestro primer tiempo, que fue el tiempo de oración. Hemos hablado que estamos cambiando nuestra dinámica de nuestra transmisión. A partir de ahora vamos a estar entonces compartiendo primeramente en nuestro tiempo de oración y luego más adelante entonces estaremos compartiendo la meditación de la palabra del Señor. Y en esta noche vamos a entrar entonces una vez más a meditar en la palabra del Señor. Como ya lo habíamos dicho, hemos venido meditando en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y hemos visto cómo encontramos que Pablo había sido informado por los de Cloé acerca de ciertas anomalías que estaban sucediendo en la iglesia, y él entonces, a partir de ese momento, de todo lo que ha sido informado y de otras cosas de las cuales la iglesia le escribió a Pablo inquietudes, Pablo aprovecha para escribir esta misiva, esta carta, la llamada Carta a los Corintios, para ir desarrollando diferentes tópicos que eran importantes para que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, fuera edificada y volviera su mirada al Señor, que ellos recibieran las instrucciones dadas. ¿Cuáles eran las instrucciones? Las instrucciones de la palabra de Dios, de la Torá, del Tanaj, de cómo Pablo había mostrado a través del Tanaj o del Antiguo Testamento que en Cristo se cumplían todas las profecías. Entonces, en esta noche vamos a continuar. En el día de ayer hablamos acerca de los estuvimos hablando acerca de ministerios, de hablar de las lenguas, de los ministerios, de cómo el Señor, que somos miembros, ¿no? Que somos miembros del cuerpo, y cómo el Señor ha puesto cada miembro en su lugar. Y también hablamos del amor. Ayer hablábamos del amor, cómo Pablo nos enseña acerca del amor, y hablamos de que el amor, en griego hay tres palabras que nos identifican el amor: ágape, filius y eros. Decimos que el amor eros es el amor carnal, el amor que busca su satisfacción personal. El amor filial es el amor humanista, pero ágape es el amor de Dios. Y esa es la palabra que Pablo utiliza al escribir 1 Corintios 13, el amor ágape, o sea, el amor de Dios. Hoy vamos a estar hablando entonces de lenguas y profecía. Vamos a estar hablando lo que Pablo está diciendo allí en el capítulo 14 acerca del hablar en lenguas. Allí quizás tengas un título que diga la importancia o algo de las lenguas, pero el título que yo quería ponerles: lenguas y profecía, porque en ese tema es que se centra Pablo realmente en esta parte de la escritura, hablar de las lenguas y de la profecía. Entonces vamos a estar mirando lo que dice 1 Corintios capítulo 14, y lo primero que encontramos que es la prioridad en la profecía. La prioridad en la profecía. Yo quiero saber, me voy a mirar aquí esta otra Biblia, cómo es que dice el título de 1 Corintios capítulo 14, como le titulan aquí, el título es hablar en lenguas. Pero aquí yo voy entonces a estar mirando lo que dice lenguas y profecía. Lo primero es la prioridad en la profecía. En el versículo 1 del capítulo 14, Pablo dice de la siguiente manera: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
interesante, aquí Pablo está diciendo, primero, nos dice, sigan el amor. Nosotros hemos dicho que el amor es eterno, que el amor nunca terminará. ¿Por qué el amor es eterno? Porque Dios es amor. El amor ágape es la revelación de Dios a nuestras vidas. El amor sacrificial, el amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Entonces este amor nos habla primeramente, Pablo dice, sigan el amor. Ustedes sigan agarrados de la presencia del Señor. No se desvíen. El Señor dice, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que los hallan. ¿Cuál es el camino? Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. Él es el camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De tal manera que nosotros lo primero que tenemos que entender es que debemos seguir al Señor, seguir su palabra, actuar conforme a su voluntad y procurar. Escucha esto, procurar los regalos espirituales, los regalos que Dios nos ha dado a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Dice, sigan, procuren, debemos procurar los dones, procurar hablar en lenguas, el don de sanidad, el don del discernimiento, de todos estos dones que Dios nos ha regalado. Pero sobre todo, dice, sobre todo que profeticéis. Lo más importante en la iglesia, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchas, lo más importante en la iglesia es la profecía. Es el punto neurálgico del mensaje. Un mensaje sin profecía es un mensaje que no tiene el aval de Dios. ¿Por qué decimos que un mensaje sin profecía no tiene el aval de Dios? Decimos que un mensaje sin profecía no tiene el aval de Dios porque nosotros necesitamos llevar la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética? La palabra profética es la que da un hombre o una mujer que se levanta en medio de la congregación y empieza a decir, así ha dicho el Señor, bla, 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 bla. No. Es la palabra profética, la de aquellas personas que se dedican en ciertas congregaciones a secretearle a alguien en el oído y decirle que Dios le dice esto, aquello y lo otro. No. ¿Cuál es la palabra profética de la cual Pablo, el apóstol, nos dice que nosotros debemos profetizar? El apóstol Pedro, yo lo he hablado en reiteradas ocasiones, dice que tenemos también la palabra profética a la cual hacemos bien en estar atentos. Una palabra que brilla en lugar oscuro. Aquí el apóstol Pedro, yo lo voy a leer como lo dice allí en su capítulo 2, si no estoy mal, de segunda de Pedro, o en el capítulo 1, dice, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética? ¿La que habla una persona por hablar? No. La palabra profética, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, es la palabra escrita, la Santa Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Tanaj y el Brit Hadashah, Antiguo Testamento o Tanaj, Nuevo Testamento o Brit Hadashah. Allí, en este libro, está toda la palabra profética. Una persona que profetiza
es una persona que trae la palabra de Dios al mundo, que trae la palabra de Dios a las personas. Por lo tanto, cuando yo comparto el mensaje de la palabra de Dios, estoy profetizando. Quiere decir que el profeta lo que está haciendo es enseñar el mensaje del evangelio, predicar el mensaje del evangelio y de esa manera edificar, traer la palabra de Dios a nuestros corazones. Por eso nosotros decimos que un mensaje sin profecía es un mensaje sin el aval de Dios. Un mensaje que no esté sujeto a la enseñanza de la palabra de Dios es un mensaje sin profecía. Es un mensaje humanístico, un mensaje de hombres, un mensaje que no trae ninguna salvación ni bendición. Por eso la palabra del Señor nos dice, el apóstol Pablo dice, que procuremos. Quiero decirte que este mensaje es un mensaje más de edificación para la iglesia que un mensaje evangelístico. Pero está diciendo que nosotros debemos procurar los regalos espirituales. ¿A quién no le gustan los regalos? A todos nos gustan los regalos. Todos queremos regalos. Nadie desecha los regalos. Y si los regalos son buenos, son costosos, son elegantes, más nos gustan. Este regalo, los regalos que Dios nos da a nosotros, no son cualquier tipo de regalos. Son regalos que costaron un precio de sangre. Y el primer regalo que Dios le está dando a los hombres es el regalo de la salvación a través de Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua HaMashiach, el que murió en la cruz del Calvario, en la cruz del Gólgota. Él murió y a precio de sangre te compró a ti y te dio el don de la salvación. Por eso está diciendo que procuremos los dones espirituales. Y el primer don que yo te digo a ti que debes procurar es la salvación. Y luego dice, pero sobre todo que profeticéis, sobre todo que prediquéis la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, te insto delante de nuestro Señor, de Dios y nuestro Señor Jesucristo, a que prediques la palabra, a que instes a tiempo y fuera de tiempo. Haz obra de evangelista. Por lo tanto, el primer punto que encontramos aquí en el capítulo 14 es la prioridad de la profecía. Luego encontramos que nos dice la palabra del Señor que las lenguas nos comunican con Dios nuestro Elohim. Dice el versículo 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Uno de los principales puntos o una de las principales manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia primitiva era el hablar en lenguas. Cuando el Señor le dice al pueblo, a la iglesia, a su iglesia comprada, aquellos 120 que le seguían, sus discípulos, él le dice, o a los 12 también, dice que se quedaran en Jerusalén y esperaran la promesa del Espíritu Santo. Y luego dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De esa manera el Señor les da una promesa de que recibirían poder. ¿Cuándo? Cuando viniera el Espíritu Santo. Esto lo dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero luego encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos que en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Adonai Yeshua HaMashiach, estaba reunida en un aposento alto esperando la promesa del Señor. ¿Cuál era la promesa? Recibir poder, que viniera sobre ellos el Espíritu Santo para que ellos pudieran salir
y proclamar el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. La iglesia estaba allí y dice la palabra del Señor que en el día de Pentecostés o en el día de Shavuot, el día de la fiesta de las semanas, vino sobre ellos el Espíritu Santo, se posó sobre ellos en forma de lengua de fuego y ellos empezaron a profetizar, empezaron a hablar en lenguas el mensaje de la palabra del Señor. ¿Qué tipo de lenguas? Lenguas humanas, lenguas entendibles a las personas. Empezaron a hablar en diferentes idiomas, idiomas que ellos no hablaban, y habían personas que habían llegado a Jerusalén a celebrar la fiesta de Shavuot, judíos que habían llegado de otras ciudades, de otros países, que no hablaban hebreo, que posiblemente hablaban griego, que era el idioma que predominaba en el Imperio Romano, y cuando están allí empiezan a escuchar de la iglesia que está predicando, está profetizando la palabra de Dios en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, de tal manera que la gente que venía de Capadocia, los medos, de otras partes, judíos de otras naciones que no hablaban hebreo, escuchaban en su propio idioma las maravillas del Señor. Allí el Señor estaba manifestando su gloria. ¿Cómo? ¿En qué forma? A través de lenguas humanas. Eran lenguas humanas. Pasaron por ahí algunos burladores como los que hay hoy en día que decían que ellos estaban borrachos. Hay burladores que hoy en día creen que el Espíritu Santo emborracha a la gente. El Espíritu Santo no emborracha. El Espíritu Santo llena a las personas de su gloria. Y hay una diferencia en estar lleno en estar ebrio. Pasaron unos burladores y dijeron, están borrachos, están ebrios, están llenos de mosto. Y es cuando Pedro dice, no, hermanos, ellos no están ebrios, ellos no están borrachos. Es el cumplimiento de la profecía dada por el Señor a través del profeta Joel cuando dijo que en los postreros tiempos el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. De esa manera, esta es la primera manifestación del poder del Espíritu Santo que se manifestó en la iglesia primitiva. Era una manifestación, era una forma de ver que el Espíritu Santo de Dios se estaba moviendo en la iglesia. El hablar en lenguas, el hablar en otros idiomas. Aquí los encontramos en idiomas humanos, idiomas que el hombre podía entender, que ellos no lo sabían, pero el Señor habló a través de ellos en diferentes lenguas o en diferentes idiomas que se hablaban sobre la faz de la tierra en el tiempo del Imperio Romano. Pero luego también encontramos que el Espíritu Santo empieza a manifestarse en otras personas, como en la familia de Cornelio, como el Espíritu Santo se manifiesta y la gente empieza a hablar en lenguas. Como cuando los apóstoles llegan a una iglesia o a un grupo de creyentes y les preguntan, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos, o cuando fueron bautizados, ellos dicen, no sabíamos que hubiera Espíritu Santo. Y entonces, ¿en qué han sido bautizados? Dijo, en el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos, los apóstoles? Pusieron las manos sobre aquellas personas que habían recibido al Señor e inmediatamente el Espíritu Santo empezó a fluir a través de ellos hablando en lenguas. Ellos sabían que el Espíritu Santo se había manifestado en el día del Pentecostés hablando en lenguas. No, ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. ¿Habían oído hablar de Cornelio? No. De tal manera que era una manifestación y el Espíritu Santo se movía de esa manera. Era una de las manifestaciones. Hoy por hoy, ¿debemos hablar en lenguas? ¿Se puede hablar en lenguas? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que todos podemos hablar en lenguas. Es una manifestación del Espíritu Santo de Dios y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no
cambia. No quiere decir con eso que nosotros no debamos hablar en lenguas. Podemos hablar en lenguas y lenguas espirituales. Estábamos diciendo ayer que no es lo que dice por ahí que se para alguien y dice que empieza a hablar en ciertas lenguas, empieza a decir alaraca, cararaca, alaraca y esto, y de pronto alguien dice así dice el Señor y todo lo que dice no tiene nada que ver con la palabra de Dios. No, cuando una persona habla en lenguas, esa persona dice la Biblia aquí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, que la persona que habla en lenguas no le está hablando a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Quiere decir que nosotros podemos hablar en lengua? Sí, claro que podemos hablar en lengua. Nosotros debemos hablar en lengua. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo hable a través de nosotros en lenguas. No podemos impedir que las lenguas fluyan. Ahora, el hablar en lenguas no es trabar la lengua, como algunos predicadores andan por ahí diciendo, van y le ponen la mano a una persona que quiere hablar en lengua, entonces le ponen la mano encima, le dice, ahora traba la lengua, traba la lengua. No, mi amado hermano, no, mi amada hermana, amigo y amigo que me escucha, no es trabar la lengua. Hablar en lenguas es dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nuestra vida, dejar que el Espíritu Santo hable, interceda por nosotros con gemidos indecibles. No entendemos lo que decimos quizás, pero estamos comunicándonos con el Señor, nos estamos edificando, estamos hablando misterios. Entonces, dice la palabra del Señor que las lenguas nos comunican con Dios nuestro Elohim. Hablar en lenguas es estar hablando con Dios. Deja que el Señor, si el Señor te quiere usar a ti hablando en lenguas, habla en lenguas. No dejes que el espíritu de la duda no te deje hablar. Si tú sientes, si tú ves que hay un fluir en ti y hablar en otra lengua, deja que el Espíritu Santo fluya a través de ti cuando tú estás orando, cuando tú estás hablando con el Señor. Recuerda que orar es hablar con Dios. Cuando yo estoy orando y empieza a fluir el Espíritu Santo y yo empiezo a hablar en lenguas, estoy hablando directamente con mi Elohim, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, el hablar en lenguas, mi amado hermano y mi amada hermana, nos comunican con Dios nuestro Elohim. Ahora, estamos hablando de lenguas y profecía. Estamos diciendo que hay una prioridad en la profecía. Hay prioridad en la profecía. Es más necesaria la profecía en la iglesia que el hablar en lenguas. Pero no quiere decir que tú no hables en lenguas. Hablar la profecía, hemos dicho que no es lo que una persona viene y te dice que así dijo el Señor. La profecía tiene que estar sujeta a la palabra del Señor. Y eso lo vamos a ir mirando. Mira lo que dice más adelante, gloria a Dios, en el versículo 3, versículo 2, creo, dice 3 y 4, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio, lo que ya hemos dicho. Pero el 3 y 4 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Mira esto es poderoso, pero el que profetiza habla a los hombres. La profecía edifica, exhorta y consuela. El que profetiza, mi amado hermano, está hablándole a los hombres. ¿Por qué? Porque la profecía es la voz de Dios para los hombres. Dios habla a través del hombre su palabra. Ahora volvemos otra vez. ¿Cuál es la profecía? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos por ahí engañadores diciendo, soñé.
o Dios me dijo, o Dios me habló, o Dios me mostró, o yo vi en visión. Y dice el Señor, yo no envié a tales profetas. Ellos hablan palabras de su propio corazón porque ellos no han estado en mi secreto. Lo dice ahí en el libro de Jeremías. Dice, si hubieran estado en mi secreto, entonces harían conocer mi palabra. De tal manera que si yo estoy diciendo que vengo a hablar de la palabra de Dios, vengo a decirle, Dios me habló, yo tengo que hablar la palabra de Dios que está aquí escrita. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Esa es la razón por la cual nosotros los creyentes nos congregamos. Yo no me congrego, y yo no sé si tú lo haces, pero nosotros no nos congregamos, mi amado hermano, para ir a un club social. La iglesia no es un club social. Hay muchas iglesias que se han convertido en club social, en clubes sociales. Iglesias donde por el afán, por el deseo de ganar almas, entonces empiezan a promover ciertos espectáculos, ciertas cosas para ganar almas. Entonces, hermano, vamos a hacer un concierto, un bazar, una venta de garaje, esto, aquello y lo otro, para ganar almas. No, mi amado hermano, ni para ir a jugar billar, ni tenis, ni fútbol, ni ninguna de estas cosas. La iglesia, mi amado hermano, mi hermana hermana, no es un club social. La iglesia es un cuerpo vivo que se reúne, que se congrega para ser edificada en la palabra del Señor. Si tú no estás siendo edificada en la iglesia, estás perdiendo el tiempo. Nosotros vamos a la iglesia para ser edificados, para ser exhortados, para que nos hablen acerca de nuestro pecado, que nos digan en dónde estamos fallando, qué es lo que en qué estamos equivocándonos y cómo estamos ofendiendo al Espíritu de gracia. Hay pastores que dicen que no son pastores. Dicen que son pastores, pero que no son pastores, que son motivadores. Son personas que ellos se encargan de ir a la congregación a motivarte a ti, a decirte a ti lo bueno que tú eres, a decirte a ti lo excelente que eres, a decirte que eres un triunfador, a decirte que le digas a tu hermano del lado, dile a tu hermano del lado, eres un triunfador. Dile a tu hermano del lado, eres una persona excelente. A levantarle el ego a la persona, pero no le hablan de justicia, de pecado y de juicio. ¿Por qué? Porque no quieren entristecer a la persona que los visita. No quieren entristecer a los miembros de su congregación diciéndoles que la paga del pecado es muerte. No quieren entristecer a los miembros de su congregación diciéndoles que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. No quieren entristecer a la congregación diciéndoles que se arrepientan y crean en el evangelio. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje de justicia, de pecado y de juicio. Un mensaje de edificación, pero un mensaje de exhortación a volver nuestros ojos a Dios y a procurar andar conforme a la voluntad de Dios, nuestro Elohim. A eso es que nos congregamos, a ser edificados, a ser exhortados, pero también a ser consolados. Dios es quien consuela. Nos consuela a nosotros en el momento de nuestra necesidad, en el momento de nuestra aflicción, en el momento en que nos sentimos solos. Él te dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Él te dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él te dice, porque de tal manera te he amado, que he enviado a mi Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es una palabra de consolación. Estás perdido, estás en pecado, estás alejado de Dios. Dios te está diciendo, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Ese es el amor de Dios. Para eso es que nosotros nos congregamos como iglesia, para consolar, para exhortar, para edificar, para ser edificados, exhortados y consolados. Es para eso. Yo no sé si tú estás yendo a una iglesia simplemente para cumplir con un propósito, con un compromiso que tú has adquirido con un movimiento religioso. Mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, nosotros hemos sido salvos por gracia. Hemos sido salvos por un amor que no nos merecíamos, una misericordia inmerecida, porque de tal manera amó Dios, Elohim, al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Estamos hablando en el día de hoy acerca de las lenguas y la profecía. No vamos a poder seguir más adelante, vamos a ir despacio, vamos a ir poco a poco, mirando, meditando, escudriñando la palabra y pidiéndole al Señor en oración que Él nos revele su santa palabra. Pero quiero decirte una cosa, vamos a hablar. ¿Tú has recibido al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador y le has pedido que entre en tu vida, que te cambie? Ahora estás viviendo en fe, caminando con el Señor, estás buscando a Dios en oración. Deja que el Espíritu Santo te llene. Deja que el Espíritu Santo hable a través de ti. Deja que el Espíritu Santo fluya en tu vida. Y empieza a escudriñar el mensaje de la palabra de Dios nuestro Elohim. Escudriña la palabra. Escudriñar las escrituras, dice el Señor Jesús allí en Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Te has convertido, le has entregado tu vida al Señor, llénate del Espíritu Santo, llénate de su palabra, profetiza la palabra, predica el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, a todas las naciones. No te dé temor hablar por Cristo, no te dé temor hablar por Hamashiach, habla su palabra, predícala. El Señor dice que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, eso es lo que estamos haciendo. Ahora bien, quizás tú en este momento no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo y lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Permíteme decirte que si aún no lo has hecho, este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Es el momento en que tú tienes que entregarle tu vida al Señor y decirle, Señor Jesús, yo quiero que entres en mi vida, cambies mi corazón y hagas de mí una nueva criatura. Si no lo has hecho, yo te invito a que hagas esa oración. Te voy a dirigir en esta oración de fe. Si quieres repetirla, repetir después de mí y entregarle tu vida a Cristo. El Señor dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entrégale tu vida. Simplemente tienes que decirle en esta noche o en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Entra, te recibo en mi corazón. Limpia mis pecados, borra mis rebeliones y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. Gracias, Señor, por cambiar mi vida y por hacerme una nueva criatura.
En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza, ten la seguridad de que el Señor ya está en tu vida. Ahora lo único que te puedo sugerir, 3 cosas te voy a sugerir. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus inquietudes, tus necesidades, tus problemas, tus acciones de gracias. Habla con Dios como se habla con un amigo. Y ten la certeza que Dios te escuchará y que Dios contestará tu oración. Número 2, empieza a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia. Escudriñala. Empieza a leerla desde el Nuevo Testamento y empieza a leer en el Evangelio de Juan y pídele al Señor en oración que te ilumine su palabra. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis. No importa si le dicen Jesús de Nazaret, Jesucristo o Yeshua Mashiach. Es el mismo. Busca ese lugar donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de algún lugar cerca en tu ciudad, házmelo saber. Que yo con mucho gusto, y no sabes dónde estás, yo con mucho gusto buscaré una iglesia cerca en tu ciudad donde tú te puedas congregar. Vamos a terminar orando, dándole gracias a Dios por este tiempo. Ya pasamos nuestro tiempo de oración, hemos cambiado la dinámica. Ahora estaremos orando primero, haremos un receso y luego estaremos en la meditación de la palabra del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Le vamos a dar gracias al Señor en esta noche por este tiempo que hemos tenido con Él. Y te invito a que nos sigas acompañando aquí en esta página de Facebook o en nuestro canal de YouTube que hemos estado compartiendo, en Twitter, Palabra y Vida Eficaz, y estar orando por este ministerio. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Dios, Padre del Señor nuestro, una vez más delante de tu presencia para darte gracias, para bendecirte, para glorificar y exaltar tu santo nombre. Señor, gracias Señor por este tiempo que hemos podido compartir el mensaje de tu palabra, Señor. Señor, mi oración en este momento es que tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filo, fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Adonai Yeshua Mashiach, Señor, te damos gracias porque tú es el reino, el poder y la gloria para siempre, Padre. Toda Rababa Kadosh, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Una vez más, le damos gracias por habernos acompañado en este mensaje de una palabra viva y eficaz. Los invitamos para que mañana una vez más nos estén acompañando. Recuerde, vamos a estar comenzando primero orando por las necesidades, orando por las peticiones. Haremos después un receso de unos 5 minutos. Volveremos a compartir el mensaje del Evangelio. Mañana seguiremos hablando sobre las lenguas y la profecía. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Gracias por acompañarnos. Una bendición, un abrazo muy grande para todos ustedes. Y no olviden sintonizarnos también a través de nuestro canal de YouTube de Palabra Viva y Eficaz. Y aquí también por Facebook continuaremos compartiendo el mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.